¿Qué es una sociedad de precios únicos? Pues es el Corte Inglés. El Corte Inglés no va usted allí a regatear. Venga, oiga, estoy en el Corte Inglés, la televisión, 1000, dice, oiga, ofrezco 800, y yo le digo, no, 900, o paga usted 1000, o se terminó la historia. Entonces aquí podrá decir, profesor, pues yo no veo el proceso empresarial, ahí cómo se efectúa. Pues sí que se efectúa, idénticamente que como hemos explicado aquí. Lo que pasa es que no lo vemos. Las sociedades de precios únicos, las grandes almacenes, tienen un departamento de ventas súper sofisticado, o Zara, por ejemplo, informatizado. Y entonces saben perfectamente lo que venden cada día. Y por la noche, en función de si los stocks crecen y no venden, inmediatamente verán ustedes que hay una mano misteriosa que cambia el precio al día siguiente. Y viceversa, si desaparece, o piden más o suben el precio. Luego van por tanteo, por prueba y error, siempre tratando de determinar la valoración subjetiva de la pareja marginal. Y es la pareja marginal la que determina en última instancia el precio. ¿Y por qué ha preponderado este sistema institucional de determinar el precio de las parejas marginales? Porque ahorra mucho tiempo, mucho coste, que perderíamos si tuviéramos que negociar caso a caso todo lo que compramos regateando. Bien, lo importante es que se den ustedes cuenta que en última instancia el precio es resultado de las valoraciones subjetivas de los seres humanos que intervienen y en concreto de las parejas marginales, y que esas valoraciones subjetivas resultan de la utilidad marginal. Por eso von Wagener define también el precio de la siguiente manera. Dice que el precio es el efecto en el mercado del impacto recíproco de valoraciones subjetivas de bienes y medios de intercambio. El reflejo de nuestras valoraciones subjetivas las que damos a los bienes a través de la ley de utilidad marginal y el dinero, el reflejo de esas valoraciones subjetivas en el mercado es el precio del mercado, a través de los procesos vistos según los tipos de proceso analizados. Recuerden además, este es otro punto importante, que las únicas valoraciones subjetivas relevantes son las de las parejas marginales. Son completamente irrelevantes lo que valoren las parejas excluidas por un lado y los incluidos que tenían más capacidad de comprar o vender por otro. Yo soy multimillonario, estaría dispuesto a pagar por una barra de pan 10.000 euros. Al final pago por una barra de pan igual que usted. Porque las únicas valoraciones que impactan en el mercado, son relevantes y fijan el precio, son las de la pareja marginal, que son el que compra y el que vende en última instancia y con menos interés. Y esto es una maravilla, queridos alumnos, porque no solo ahorra mucho esfuerzo, sino que sobre todo protege la competencia bilateral a los que carecen de capacidad negociadora. ¿No se acuerdan que en el intercambio aislado había un gran intervalo dentro del cual se podía fijar el precio y que dependía de la perspicacia empresarial de cada parte hacia dónde se movía? Pues yo puedo ser un completo idiota, un niño, no tener ninguna experiencia, y sin embargo el mercado me protege, porque al final voy a pagar el mismo precio que los demás, aproximadamente, fijado por aquellos que menos interés tienen en cerrar el trato. Si yo tengo muchísimo interés en comprar y no existiera el proceso de competencia bilateral, terminaría pagando mucho, a no ser que disimulara, como el que, ¿se acuerdan del ejemplo que pusimos? El flechazo de la casa. Bien. Si yo tengo mucho interés en vender, pues terminaría vendiendo por muy poco, como la viuda desconsolada que iban a ejecutar la hipoteca. Y sin embargo, unos y otros, gracias al proceso de mercado de competencia bilateral, son protegidos por el propio proceso y no necesitan tener una especial habilidad negociadora, no tienen que regatear y al final terminan todos pagando el mismo precio fijado por las valoraciones subjetivas de la pareja marginal, que son las únicas relevantes a nuestros efectos. Aunque yo, este es otro punto interesante, seguí el esquema de explicar primero intercambio aislado, luego la subasta y luego la competencia unilateral entre vendedores y después competencia bilateral, el caso más general es la competencia bilateral, cuando hay diversos compradores y vendedores. Y los otros tres, los tres primeros, son casos particulares del general. Aunque yo empecé en orden inverso porque es mucho más ilustrativo desde el punto de vista didáctico. Si el mercado es grande, si en vez de, como supusimos, 10 compradores potenciales y 8 vendedores potenciales, hay 100 y 80, 1000 y 800, 10.000 y 8.000, 100.000 y
1.800.000, 1.800.000, así sucesivamente, conforme el mercado sea más grande, el intervalo fijado por las valoraciones subjetivas de la pareja marginal tiende a reducirse, porque los solapamientos tienden a acercarse, de manera que tiende a fijarse el precio en un punto, no dentro de un intervalo. Ahora, recordemos que el mercado siempre es discreto, que nunca hay un número infinito, y no nos dejemos obnubilar por el espejismo de la determinación con curvas de los precios, que parece que se cortan en un punto y que el precio siempre es un punto. No, los precios siempre oscilan dentro de un intervalo más o menos amplio. Lo único que les digo es que conforme el mercado sea más amplio, porque haya más compradores y vendedores potenciales, el intervalo será más estrecho. Pero incluso en mercados donde hay múltiples, miles y miles de compradores y vendedores, por ejemplo la bolsa de valores, no se fija el precio en un punto, siempre hay una oscilación entre el asking y el bid price. No se puede decir, hoy ha cerrado la acción de Santander a 15 euros. No, ha estado entre 14,80 y 15,10. Lo que pasa es que tienden a reducirse los intervalos conforme más amplio sea el mercado, o más grande sea el mercado. Nosotros supusimos en nuestro ejemplo que cada persona quería comprar un caballo o cada propietario de caballo quería vender un caballo. Pero se da en la vida real muchas veces las circunstancias de que una persona dispone de varias unidades del bien y por tanto que simultáneamente puede ocupar varios de los lugares que explicamos anteayer en la tabla. Entonces, quizás para ser más precisos, en vez de referirnos a la pareja marginal en términos de personas, nos deberíamos de referir a parejas marginales en términos de unidades. La última unidad comprada, la primera unidad excluida, con independencia de la persona que esté detrás, porque una misma persona puede ser que ocupe diversos lugares si es que tiene varias unidades a su disposición. Bien, y luego recuerden la ley de la utilidad marginal, en consonancia con la división del trabajo, la mal llamada ley de la división del trabajo. En una economía moderna nos tendemos a especializar y cada uno de nosotros producimos tantos bienes de aquello en lo que estamos especializados que de acuerdo con la ley de la utilidad marginal le damos valoración subjetiva de nuestro bien como vendedores, 0. En todos aquellos casos en los que se da esto, que son muchos, el lado de la venta deja de ser relevante y mientras el bien sea escaso en términos relativos, es decir, que en general hay más demanda que la oferta, es el comprador marginal el último que compra el que determina el precio del mercado. Luego, esta es una simplificación, que la pareja marginal queda reducida nada más al comprador marginal. Si por el lado de la venta valora el 0 el que tiene las cosas porque a través de la ley de utilidad marginal y estando especializado en un proceso concreto no valora en nada aquello que produce. El camisero tiene tantas camisas, miles, pues que no las valora en nada. Entonces, ¿quién determina el precio? Pues el comprador marginal, porque aunque él tenga miles de camisas, hay centenares de miles de personas que quieren por esa camisa. No hay camisas suficientes, hay un precio de mercado que lo fija el comprador marginal. El último, fíjense qué asqueado, con cara de asco yo, compro la camisa, no la compro. Bueno, sí, no, sí, no. Venga, la voy a comprar, pero a regañadientes, sí. Que conste porque no tengo nada que hacer y me repartí a comprar. Me la llevo. Y además estoy muy dudoso de soltar el dinero. Yo soy el que fijo el precio de todos. El comprador marginal. ¿Y quién es el comprador marginal? No se sabe. Muchas veces ustedes habrán sido compradores marginales, fijando el precio de todo el mundo y no son conscientes de ello. No lo sabemos cuando somos los compradores marginales. Lo que sí sabemos en términos teóricos es que al que le toque la axila de ser comprador marginal sin saberlo es el que determina el precio de todo el mundo. Tiende a determinar el precio en este proceso dinámico de todo el mundo. Y la última idea esencial es la siguiente. Los economistas suelen explicar la determinación de los precios de la siguiente manera. Dice, supongamos que existe una curva de demanda. Aquí fijamos el precio, aquí la cantidad. Obvio, conforme el precio baja, se demanda más. El precio sube, se demanda menos. Y una curva de oferta, esta.
Es al revés, los que venden. Conforme el precio sube, ofrecen más. Conforme baja, ofrecen menos. Pues, dicen, el precio de mercado es allí donde se corta. Este es el precio de mercado. Mi explicación. Si fuera superior, habría más oferta que demanda. Y por tanto el precio tendería a bajar. Y si fuera inferior, habría más demanda que oferta. El precio tendería a subir. Si se lo explican, los alumnos se lo tragan, toman la nota, que tiene más brillante. Y se van tan contentos pensando que la teoría es buena. Pues bien, todo esto que los alumnos es mentira. Dice la cátedra. Aunque el año que viene ustedes, bueno, no, afortunadamente los edificios audiovisuales los intentarán enmendar el cerebro. Miren, esto no explica nada. Y sean ustedes un poco críticos y enseguida lo entenderán. Lo que tenemos que explicar es cómo se llega al precio del mercado. Pues bien, con este procedimiento se supone que aquello que se quiere explicar ya está dado. Es decir, ya está ahí el punto, en las curvas que se cortan. Y cuando te dice que si es más alto, baja y si es más bajo, sube, es muy fácil porque como ya está ahí, aquello que quiere explicar, no han explicado nada. Pero es que además, resulta que no existen las curvas de oferta y de demanda. Entre otras cosas porque los seres humanos no tienen en su cabeza la información necesaria para construir. No sabemos lo que estamos dispuestos a comprar a precios hipotéticos que nada tienen que ver con el que pensamos que se va a dar en la realidad. Y es que además es irrelevante la forma que tengan estas curvas. Según ellos, no importa la forma que tengan, si se cortan en el mismo punto, el precio será el mismo. Lo que quiero decirles es que el precio es una relación histórica de intercambio que surge en el proceso genético causal del mercado al final del todo. Los seres humanos, de manera creativa, valoran bienes. Como consecuencia de la división del trabajo y la ley de la utilidad marginal, tendemos a valorar muy poco lo que tenemos y mucho lo ajeno. Tercer paso. Esto atrae como un imán hacia los intercambios, porque empresarialmente nos damos cuenta de que salimos ganando cada minuto. Y si nos apreciamos en una situación en la que se da una desigualdad de valoraciones subjetivas en sentido contrario, inmediatamente cerramos un cambio en el que se fija un precio. El precio es el punto final de todo el proceso. En cambio aquí, el precio se pone como el punto de partida. Es decir, aquí aparece el precio como la variable independiente que determina todo, cuando no es así. No es que los precios misteriosamente suban y bajen por arte de dividirlo, que nadie puede explicar qué. Y si bajan, compramos más. Y si suben, compramos menos. Es the other way around. Justo lo contrario, al revés. Si valoramos mucho un bien y compramos, y tenemos unas ganas tremendas de demandar, y compramos mucho, entonces lo último, el precio sube. Si no valoramos el bien, o hay mucha oferta del bien, y decidimos ofertar mucho o comprar poco, entonces el precio baja. Lo último, el precio es siempre la variable dependiente. Pero es que no hay funciones en economía. Ya lo he explicado hasta la saciedad. Es un proceso genético causal. Luego, toda esta teoría errónea. Es estática, presupone que hay funciones cuando no las hay, no hay información para construirlas, pero además está dando por supuesto aquello que se quiere explicar. Ya está aquí el punto de intersección, y eso es lo que queremos explicar, a ver dónde se encuentra, y además cae en el error de suponer que la variable independiente a la que nos adaptamos paramétricamente es el precio, cuando en la realidad lo que sucede es justo lo contrario. ¿Cuáles son los determinantes individuales del precio? Claro, mis compañeros de economía, a mí también, cuando yo estudié economía, a partir de este instrumental de las curvas, ya se nos llena la cabeza de curvas. Y nos empiezan a explicar durante meses qué pasa si se mueven las curvas. Es una curva y otra. Y de pronto la curva se mueve, tiene patas, se mueve. Este movimiento de la curva a la derecha significa que aumenta la oferta, entonces el precio baja. O la demanda, eso significa que la demanda crece, pues va para acá. Entonces el precio sube. Ustedes, los economistas, tienen, pobre gente, les tienen que dar ustedes pena, alumnos de ciencias audiovisuales, tienen la cabeza llena de curvas. Entonces, cada vez que tienen un problema económico, se imaginan las curvas, la curva para arriba, la curva para abajo, movimientos de las curvas, o movimientos a lo largo de la curva, o las dos cosas a la vez.
y entonces unas pesadillas tremendas, y al día siguiente pues dicen una chorrada en la televisión o se cargan el país. Pobrecitos. Pobrecitos. Nosotros no vamos a utilizar curvas, sino que vamos a ser economistas lógicos. Vamos a ver cuáles son los determinantes individuales del precio. Y son concretamente 6. Vamos a ver 3 determinantes por el lado de la demanda y 3 determinantes individuales del precio por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, en primer lugar, el primer determinante es el número de demandas que se dirigen a un bien. Primero, número de demandas que se dirigen a un bien. Y la ley económica es muy sencilla. A igualdad de circunstancias, ceteris paribus, que dicen los economistas, es un latinajo, ceteris paribus, significa a igualdad de circunstancias, conforme la demanda sea más amplia, es decir, el número de demandas que se dirigen a un bien sea mayor, el precio tenderá a ser más alto. Y viceversa, a igualdad de circunstancias, conforme el número de personas que demandan un bien sea más bajo, el precio tenderá a ser más reducido. Ese es el primer determinante individual y además es obvio. Por eso es tan importante hacer publicidad. Ustedes están en ciencias audiovisuales y otras cosas para que me conozcan. Pues si yo soy una chica muy guapa, si yo como ejemplo con pozos, a ver, digo, no, acepta de regañadientes, el otro día nos pasamos un poco, pero soy muy guapa, valgo mucho, soy muy honesta, tengo muchos principios, vamos, soy la mujer ideal, pero estoy en casa y no salgo y nadie me conoce, pues entonces me voy a quedar de solterona, spinster, que yo tengo en inglés. Spinster. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Pretendientes. Carajo. Muchos pretendientes. Entonces, con una manera más o menos sutil, hay que anunciar a la chica. Tiene que anunciarse ella, ponerse guapo. Entonces, a igualdad de circunstancias, conforme más demanda, más número de personas demandan un bien, el precio tendrá a ser más alto. Por eso se hace otra cosa la publicidad. Pero no solo es el número de demandas, también es clave, segundo determinante individual del precio por la demanda, la valoración subjetiva del bien por parte de los compradores. A igualdad de circunstancias, conforme mayor sea la valoración subjetiva del bien por parte de los compradores, el precio tenderá a ser más alto. Y conforme menos sea la valoración subjetiva del bien por parte de los compradores, el precio más bajo. Es decir, la utilidad marginal. Y el objetivo de la publicidad, sobre todo los que están ustedes dedicados a ciencias audiovisuales, es doble. ¿Por qué se anuncia con una película atractiva, en un micrometraje de 4 minutos, un producto, etcétera? Primero, para que haya muchas personas que se interesen y además se anuncia el bien de manera atractiva para que lo valoren mucho. Consecuencia, el que anuncia piensa que con eso puede vender a un precio más alto. Entonces ahora en Navidades, a que dentro de poco nos van a inundar de anuncios de perfumes. ¿Cómo son los anuncios de perfumes? Para él y para ella. Para empezar, nos machacan para que mucha gente se entere del anuncio. Y luego, poco menos que si te echas ese perfume, pues vamos, es que van a rendirse a tus pies 100 chicas todos los días. Y entonces uno ya se pone cachondo y mucha gente igual. No se rían, es el mecanismo. Mucha gente igual y todos corriendo al Corte Inglés a comprar el perfume. Y además, como tenemos que hacer un regalo y no sabemos de qué, somos muy poco originales, siempre regalamos un perfume. ¿Y qué pasa con el precio de los perfumes, sobre todo en Navidades? Que sube. Bueno, los anuncios de coches. ¿Cómo se anuncian los coches? Generalmente las cosas físicas que se pueden tocar con un coche se anuncian con ideas espirituales. Entonces el coche es poder, lujo, dar envidia al vecino, fuerza. Viceversa, las cosas espirituales se anuncian con algo que se puede tocar. Por ejemplo,
la solvencia de un banco, ¿cómo lo anuncia? Pues con unos edificios a la torre de Caja Madrid, este banco es súper solvente, con una torre tiene, a lo mejor está con pies de barro. ¿Se dan cuenta? Siempre que, para atraer mucha gente interesada y además que lo valoren mucho. Tengo un amigo que es compañero de golf y dice que el mejor negocio del mundo es engañar a los tontos, porque son muchos y nunca se quejan. Es decir, nadie jamás se ha quejado diciendo me quejo de lo idiota que soy, coño. Nadie se queja de tener poca inteligencia, nadie se queja de poca. En realidad no es que sea muy original, porque ya lo dice muy claramente Erasmo de Rotterdam en su Encomio de la Estulticia, que en realidad es la traducción correcta del libro, Encomio de la Estulticia, más que Elogio de la Locura. Él se está refiriendo a los tontos. Se lo recomiendo que se lo lean todos ustedes. Venga, todo el mundo, cómprense, sobre todo ustedes, sobre todo de sangre, señorita. Compre todo. Austral, sí, €1. Elogio de la Locura, Erasmo de Rotterdam. Léanselo este fin de semana. Se van a reír las tripas. Léanselo. Venga, tomen todo. Trabajo práctico. Bolonia, Bolonia. Porque los idiotas son felices. Disfrutan de la vida. Los gilipollas no se amargan. No, esa sí se interesa. En cambio, los sabios, estudiosos, están todo el día dando vueltas a las cosas, pues son una gente que se destroza su vida y destroza lo de los demás. Afortunadamente el mundo está lleno de idiotas. Sobre todo para los políticos. Afortunadamente para los políticos, los ciudadanos son mayoritariamente idiotas. Pero no lo digo yo, lo dice yo, lo dice Erasmo de Rotterdam. Para aquellos que me están escuchando por medios audiovisuales, también está en el libro del Encomio de la Estulticia. Por tanto, en realidad no es un elogio de la locura, está mal traducido. Es un encomio o una alabanza de la gilipollez. Eso es lo que tenía que titularse el libro. Tercer determinante individual del precio por el lado de la demanda. El valor subjetivo que los compradores dan al dinero, al medio de intercambio. Valor subjetivo que los compradores dan al dinero. Y creo que todos lo van a entender enseguida. Vamos a suponer, si un comprador no valora casi en nada el dinero, ¿ustedes qué creen? ¿Cómo creen que tendrá el precio de lo que él compra? ¿A subir o a bajar? A subir, porque muy fácilmente se desprende de él. Si el comprador, en cambio, es muy cicatero porque valora mucho el dinero y no quiere soltarlo, pues demandará poco y el precio tenderá a bajar. Y tienen ustedes miles de ilustraciones de este determinante. Por ejemplo, pueblos mineros de Asturias. Cuando cobran, los mineros además cobran un sueldo muy alto. Cuando cobran, el precio en los bares, del dinero, de las cervezas, las casas de putas, etc. se pone... Cuando se quedan sin dinero, baja. También lo sabemos, nosotros cuesta dinero. A final de mes, ¿qué pasa? A principios de mes, todos ustedes vienen con el coche de sus padres a la universidad. En casa se comen fenomenal. Mamá trae carne, pescado, etc. Pero ¿qué pasa a partir del día 15? Espagueti, 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 espagueti. El coche ya no se saca y todos en metro. A sufrir como ve el profesor, ver al profesor romper 10 euros, entonces a final de mes. Afecta a la valoración subjetiva del medio de intercambio, en el sentido que hemos indicado. Importantísimo. Bueno, pues paralelo a estos tres determinantes entidades del precio, por el lado de la compra, hay otros tres, el cuarto, el quinto y el sexto, determinantes entidades del precio por el lado de los que ofrecen o venden. Por tanto, el cuarto sería el número de unidades que se ponen a la venta. Y la ley económica es muy sencilla. Conforme más unidades se ponen a la venta, igualdad de circunstancias, ¿qué creen ustedes que pasará con el precio? ¿Que sube o que baja? Hay una cosecha muy buena y de pronto se inunda el mercado de patatas o de fresas. ¿Qué tiende a pasar con el precio? Que baja. Y viceversa. Hay una cosecha muy mala, de pronto hay muchas menos unidades, el precio tiende a subir. ¿Qué pasa con los melocotones en enero? ¿Cuánto valen los melocotones en enero? Para empezar, no hay. ¿De dónde los traen? ¿De dónde? De Chile, joder. O de África del Sur. Del otro hemisferio, donde es, donde hay calor, claro. Vale muchísimo. Luego, el número de unidades está claro cómo afecta, en sentido contrario a como veíamos en el lado de la compra. En quinto lugar,
el valor subjetivo del bien para los vendedores. Si el vendedor le da un gran valor subjetivo al bien, porque, no sé, este es un cuadro de mi familia, un banco que heredé. La verdad que lo vendo porque estoy en una situación desesperada, pero lo valoro muchísimo porque por razones sentimentales, pues tenderé a pedir un precio alto. Ahora, la mayor parte de los vendedores se ven afectados por la ley de la utilidad marginal y de la división del trabajo ya vista. Están especializados en algo y prácticamente no valoran en nada lo que hacen. Y por tanto, su utilidad marginal es cero. Es el comprador marginal el que determina el precio de todo. Y, en sexto lugar, el valor subjetivo es que dan al dinero los vendedores. Si un vendedor está muy necesitado de dinero, ¿qué es lo que hace? ¿Han visto ustedes en las tiendas, en enero, ¿no? Rebajas de enero. O liquidación por cierre de negocio. O liquidación por cambio de stock. ¿Esto qué quiere decir al público? Estoy desesperado por conseguir dinero. Compro dinero como sea. Valoro muchísimo el dinero. En pocas palabras, el precio. ¿Qué pasa con las rebajas? Con las liquidaciones, con los precios que bajan. Si el vendedor tiene una gran necesidad de dinero y lo valora mucho, los precios tienden a ser bajos. En cambio, si el vendedor le sobra el dinero y no necesita dinero, pues no venderá. Como no sea un precio muy alto. Esas son los determinantes individuales del precio. Y el séptimo epígrafe, con eso terminamos el tema 19, es el de la ley del coste. Yo creo que me gustaría quedar bien claro. Porque intuitivamente mucha gente piensa que son los costes los que determinan los precios. Y lo piensan porque hay una especie de mecanismo de fijación de precios en el mundo de las tiendas, en el mundo comercial, que parece reforzar esta tesis. Yo tengo una zapatería, entonces compro los zapatos por mayor a una distribuidora por 100 euros. Bueno, pues le meto un margen de 50 y los vendo por 150. Y todo el mundo dice, eso es muy razonable. Luego, en consecuencia, si los costes de los zapatos suben, la conclusión es que los precios tenderán a... Y entonces parece que son los costes los que determinan los... Nada más lejos de la realidad. Es completamente erróneo. Y ahora enseguida con nuestro espíritu crítico lo vamos a entender. Si los costes determinaran los precios, no habría ningún problema empresarial. Todo empresario tendría garantía de recuperar vía precios los costes en los que incurre. La llamada ley del coste es absolutamente falsa, porque la causalidad es justo la contraria. No son los costes los que determinan los precios, sino que son los precios, los de mercado, los que determinan los costes. La relación genético-causal es la siguiente. Los seres humanos tienen una serie de escalas valorativas. En función de esas se fija un precio de mercado a través del proceso que hemos visto. Y los empresarios estiman cuál será el precio de mercado, resultado de las escalas valorativas que se fijará mañana en el mercado. Tratan de averiguar cuál será, de adelantarse, de justipreciar, de estimar, de evaluar. Y en función de eso, hoy deciden comprar factores de producción incurriendo, por tanto, en costes para producir ese bien. Siempre pensando que van a incurrir en unos costes por debajo del precio que esperan obtener. Luego son los precios estimados a priori por los empresarios los que determinan los costes. Es como si delante del burro le pusiéramos la zanahoria y el burro siguiera la zanahoria es el precio y el burro los costes. Los costes siempre siguen a los precios. Lo que pasa es que es un proceso en el que los empresarios se adelantan y tratan de estimar, como si fueran representantes de los consumidores del día de mañana, qué tipos de bienes demandarán los consumidores en el futuro, con qué características querrán y a qué precio. Y en función de eso, hoy se la juegan e incurren en costes, en un entorno de incertidumbre.
Muchas veces aciertan y obtienen beneficios empresariales, pero otras veces se equivocan y cosechan cuantiosas pérdidas. No son nunca los costes los que determinan los precios, sino que es al revés. Son los precios los que determinan los costes. Por el ejemplo típico que ponía Rob, que decía, un sombrero no vale 100 euros porque cueste producirlo 90 y el tendero añada 10 de margen de beneficio, sino que es al revés. Porque el tendero piensa que el sombrero se podrá vender por 100 unidades, está dispuesto a incurrir en costes hasta 90 para producirlo y adquirirlo. Tomen buena nota que el día de mañana muchos de ustedes van a estar implicados en la producción de películas. Si los costes determinaran los precios, sería muy fácil ser empresario. Metería usted cualquier cantidad ilimitada de costes para producir la película. 50 millones de euros, porque solo 50, vamos a sacar chuzas de 100, 200, 1000 millones de euros. 10.000 millones de euros, la supercojoste de película. Como los precios, como los costes, no hay ningún problema, lo recuperaremos todo, ¿no? No, darás con tu cabeza en un PSD, la arreglarás tú y todo lo que está alrededor tuyo. Todos los que están financiados, y incluso si son 10.000 millones de euros, el Estado, te llevarás por delante del presupuesto del Estado. Luego, la ley del coste es falsa. Son los precios los que determinan los costes. Los costes siguen a los precios. Es hombre. Los costes no son sino los precios de los factores de producción. Y los factores de producción tienen precio porque valen para producir bienes de consumo que la gente valora. La causalidad es muy clara. Primero, el bien de consumo, que se valora y tiene un precio. Y ese es el que tiende a determinar el coste en que estarán dispuestos a incurrir los empresarios por producir ese bien de consumo. Nos queda una parte muy pequeñita de los precios, que es repetir algo de valoración y justo precio y el principio general de la teoría de los costes, que explicaremos al comienzo de la clase en la próxima semana. Tienen un puente de 4 días, aprovechen para ponerse aquí a las lecturas, no solo en esta asignatura sino en las otras. Póngase al día en todo.